Physio Report. Me imagino que han visto esta imagen repetidamente en los últimos años, en pretemporada y a mitad de temporada de fútbol, sobre todo en el Real Madrid. Todos los que somos fanáticos del Madrid hemos visto este tipo de imágenes durante un tiempo. ¿Cómo están, amigos? Voy a tratar de explicarles de la manera más sencilla posible de qué se trata este método. Mucha gente pregunta o dice que es un entrenamiento, otras dicen que es una prueba. Bueno, vamos a aclarar las dudas y vamos a explicar de la manera más sencilla de qué se trata todo esto. Esto no es un entrenamiento. No es un entrenamiento de hipoxia, como se llama, o de altitud. Es un test, es una prueba. ¿Qué hace el preparador físico Antonio Pintus con esto? Él lo que hace es recaudar información de cuánto oxígeno están consumiendo los jugadores del Madrid, cuánto CO2 expulsan, cuánto es el volumen total y la diferencia de estos dos volúmenes, tanto de oxígeno consumido e inhalado y CO2 expirado, te dan unos valores. Y esos valores te dan cuánta es la resistencia aeróbica y anaeróbica del jugador. Palabras más sencillas: la capacidad y la resistencia que tienen los jugadores de consumir oxígeno y de transportarlo a los músculos y a la sangre. ¿Por qué se le llama entrenamiento de hipoxia? ¿Qué quiere decir hipoxia? Hipoxia, como su palabra lo dice, es un significado muy sencillo, es disminución de oxígeno. Y en la parte, cuando hablamos de término médico, es disminución de oxígeno en la sangre y en los tejidos. ¿Para qué se utiliza el entrenamiento de hipoxia? Vamos a aclarar las dos cosas desde un principio. Esto es una máscara de entrenamiento de altura o de hipoxia. Esto es para entrenar. Esto es una simple máscara que te resta el oxígeno en la sangre. Vamos a ver cómo está compuesta de manera un poquito más clara y vamos a desarrollar un poco cómo se utiliza y para qué se utiliza. Bueno, acá tenemos la máscara. Esta máscara es de plástico. Es un plástico muy amoldable a la cara. Tiene 3 válvulas o 3 orificios donde van las válvulas. El material es bien confortable. Es un material que va directamente adosado a la cara, bien pegado, y la flexibilidad del material hace que no que quede bien pegada a la cara y que no pueda tener acceso a aire que no sea por los 3 orificios que tiene. Acá tenemos también las válvulas, que dependiendo de las válvulas hay unas que tienen diferentes configuraciones, unas que tienen 4 orificios, unas que tienen 2 orificios. Yo tengo 2 juegos donde podemos tener diferentes válvulas. Tenemos la central y tenemos las 2 laterales. También tenemos una pequeña membrana que es la que va en el medio de cada una de los orificios, y que esto obviamente hace que no entre el aire tan fácilmente y haga una obstrucción. Por eso se le llama hipoxia, no deja que entre el aire completo. Tenemos la válvula central
y tenemos las dos laterales. En este caso, estas dos valvulitas que tenemos acá tienen dos orificios. Obviamente entra mucho menos aire que las otras que tengo acá, que son 4 orificios, y obviamente entra mucho más aire. Recomendable para los principiantes comenzar con la de 4 orificios para que no sea tan forzado. Simplemente se colocan, se hace un snap y listo. Ahí tienen la máscara. ¿Cómo funciona esto? Con un arnés. La parte de plástico va colocada en este arnés, donde se amarra en la parte de atrás de la cabeza, y eso hace que se adoce bien a la cara. Ahí tienes los orificios también. Estos son los orificios para las orejas, y es muy simple colocárselas. Simplemente retiras las válvulas, colocas la máscara dentro del arnés, y después que ya la tenemos colocada, la aseguramos con la tapa de la válvula. ¿Okay? Haces el snap con la tapa de la válvula y ahí tienes la máscara de entrenamiento en elevación o hipoxia. Ahí la tienes. La amarramos bien en la parte de atrás de la cabeza y comenzamos a hacer la actividad cardiovascular que corresponda o que tengamos programada en el momento. Bueno, ya que vimos las características de la máscara, ¿para qué se usa el entrenamiento de hipoxia o el entrenamiento en altitud o simulación de altitud? Simplemente para volver más eficaz el aparato respiratorio. ¿Cómo se vuelve más eficaz el aparato respiratorio? Cuando tú le impides el consumo de oxígeno al cuerpo, automáticamente el cerebro manda y le exige a todo el aparato respiratorio que trabaje el doble, el triple, pero que él necesita la misma cantidad de oxígeno que estábamos consumiendo hace 5 minutos antes de que se presentara esta hipoxia momentánea. ¿Cómo se hace eso? El cuerpo automáticamente comienza a generar más actividad de los músculos respiratorios, haciéndolos más fuertes, con mayor resistencia. A nivel pulmonar, el reclutamiento alveolar es mucho mejor, es más amplio la capacidad, comienza a crecer la capacidad porque necesitas reclutar más, necesitas almacenar más oxígeno, porque en este momento no lo estás teniendo. Tienes que hacer el esfuerzo, el doble de esfuerzo. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Compensa, hace más efectivo el aparato respiratorio. Por eso es que logra ser mucho más efectivo y el consumo de oxígeno mayor. Cuando te quitas la máscara, puedes reclutar más oxígeno. ¿Por qué? Porque ya esos momentos de hipoxia o ese momento en donde se te restó el oxígeno, el sistema respiratorio se hizo tan eficiente que va a respirar mejor sin la máscara. Ya automáticamente tienes un aparato respiratorio más fuerte que en otras condiciones o en diferentes condiciones te puede dar un mejor rendimiento. Por eso es que en la antigüedad decían, cuando una persona presentaba problemas respiratorios, le decían a la persona: vete a la montaña, sube a la montaña para que respires el aire puro, el aire fresco, y eso te ayude a mejorar. No era por el aire puro ni el aire fresco, eso puede ayudar, pero no era por eso, era porque en mayor altitud hay menos oxígeno en la atmósfera, y cuando llegas a cierta altitud, tu cuerpo, tu cerebro necesita que tu aparato respiratorio sea más efectivo para consumir mayor oxígeno. Por eso es que en la antigüedad daban ese consejo, que no sabían por qué lo daban, pero es básicamente por eso. Porque a menor demanda de oxígeno, mayor tiene que ser la efectividad del aparato respiratorio para poder consumir ese poco oxígeno que hay arriba.
Pero ya he entrado en contexto y he explicado esta parte de la máscara. Vamos con lo que hace el Real Madrid, que no es esto. ¿Qué es lo que hace el Real Madrid? El Real Madrid, con su preparador Antonio Pintus, lo que hace es un test. ¿Qué logra Antonio Pintus con el test? Saber cuánto consumo de oxígeno hay, cuánto expulsa el jugador de CO2, y dependiendo de esos dos valores, sacas un metabolismo basal, o ves cómo es el metabolismo basal del jugador, y le puedes aplicar, o le puedes hacer un entrenamiento personalizado a cada uno de los jugadores, porque obviamente todos somos diferentes, todos tenemos pulmones diferentes, todos tenemos músculos respiratorios diferentes, y dependiendo del tipo de jugador y dependiendo del tipo de genética, fibras musculares y demás, le podemos adaptar el entrenamiento dependiendo de su parte respiratoria. Si es una persona que necesita tener un poco más de resistencia, porque corre distancias largas, ok, a ese jugador le vamos a trabajar mucho más la resistencia que la potencia y la velocidad. Vamos a hacer más énfasis en las cosas que necesita o que carece. Hay estudios que revelan que casi el 90% de los jugadores de fútbol no te aguantan una carrera continua durante largos periodos de tiempo. Y eso es porque es explosivo. El fútbol es explosivo, te detienes, corres, te detienes. Si los logras hacer en línea recta durante un largo tiempo, no te aguantan el entrenamiento. La compañía que usa Pintus, o la gente que usa Pintus para hacer esto, es una compañía italiana que se llama O2 Up. Esta gente de O2 Up tienen 20 años en el mercado y han hecho muchísimas pruebas, más de 2.500 pruebas de este tipo. Ellos no solamente hacen pruebas en atletas, hacen pruebas con todos, del aparato respiratorio en general, pero se enfocan mucho en el atleta. También hacen pruebas a personas normales y a pacientes por la tecnología y la experiencia que tienen. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos, con este sistema, que es un aparato bastante pequeño para lo que uno ha visto de cuando se hacen los test dentro bajo techo, registra estos valores y te los manda a una computadora. Ellos desarrollaron un algoritmo donde la computadora de una vez te hace el test y te arroja los resultados, en donde puedes ir ajustando el nivel de entrenamiento y el nivel de carrera del jugador para obtener básicamente cuál es su resistencia aeróbica y anaeróbica durante la carrera. Es un método espectacular que te genera o que te va a llevar al jugador a otro nivel. Por eso es que hemos visto ese otro nivel que tiene el físico del jugador del Real Madrid. Ojo, no es solamente, ellos no trabajan con el Real Madrid solamente, pero la diferencia la hace Pintus, que él, con esos datos que él tiene, él sabe cómo utilizarlos y sabe en qué hacer énfasis con cada uno de sus jugadores. Es impresionante porque esta gente de O2 Up, después de muchos años haciendo las pruebas bajo techo, dentro de un cuarto acondicionado, se dio cuenta de algo que es bastante lógico, que las condiciones dentro de un local, de un consultorio o dentro de por mucho que quieras simular las condiciones de un terreno de juego dentro de cuatro paredes, no lo vas a poder lograr. Por mucho que lo hagas, no lo vas a poder lograr. Este tipo de pruebas antes se hacían dentro de una habitación, con una caminadora, con una bicicleta y con todos los sensores colocados. ¿Qué pasa? Que por mucho que tú quieras simular condiciones reales de competición, no es lo mismo cuando tú estás en un terreno de juego, porque tienes humedad,
tienes temperatura, y esas dos variables son importantísimas, sin incluir, que hay que incluirlo sí o sí, el terreno de juego. No es lo mismo, porque no es lo mismo una persona que te corra durante 30 minutos en una caminadora de gimnasio que 30 minutos en la playa. Nunca va a ser lo mismo, porque la superficie no es la misma, el apoyo podal no es lo mismo, o sea, no es el apoyo y la carrera, el impulso nunca va a ser el mismo. Entonces ya eso te genera un gasto energético totalmente diferente al otro. Por eso es que también existe ese relato en la gente que va al gimnasio, que entrena, que hace ejercicio, que no es lo mismo correr en una banda o en una caminadora que hacer cardio afuera del gimnasio. Mucha gente lo dice. No es que no es lo mismo, sí, es que no es lo mismo. Porque obviamente el cardio que tú estás haciendo fuera del gimnasio te demanda más, porque vas a tener calor, vas a tener el sol, o vas a tener humedad, vas a tener el frío, vas a tener en invierno vas a tener más ropa, te pesa más la ropa. Son cosas que te van sumando y que te van a generar mucho más gasto cardíaco. Esto es lo que hace el Real Madrid con sus jugadores y con la máscara. Esta gente de O2 Up son geniales. Estuve revisando su página en internet, los recomiendo muchísimo. Está en italiano, no la tienen en inglés, pero con el Google Translator tampoco es muy es entendible. O sea, a veces hay cosas que tú sabes que no están bien traducidas, pero lo general se entiende. Este entrenamiento, este test te genera unos resultados con los cuales tú puedes adaptar y hacer un entrenamiento mucho más efectivo y mucho más eficiente y personalizado para cada uno de los jugadores y dependiendo también de su posición. Es impresionante los cambios. Las curvas, por lo menos los que sabemos leer la parte de estadísticas de resultados y de los niveles de oxígeno y CO2 con volumen total, el volumen tidal, el volumen por litro, es impresionante el cambio. Y esto te da muchas respuestas de ese nivel extra o ese nivel que están presentando por lo menos los jugadores del Madrid. Vi que los de varios equipos los de la Juventus también lo hacen y varios equipos árabes también lo hacen y se ve la diferencia del nivel. Esto es básicamente la leyenda que hay detrás de las máscaras de Pintus. Es simplemente hacer mucho mejor y darle mejor rendimiento a los jugadores por medio de la parte científica, de la parte de ciencia aplicada, donde con resultados sólidos, con estudios sólidos de lo que es el funcionamiento del aparato respiratorio, puedes generar o puedes hacer que el jugador llegue a niveles muy altos de rendimiento. Es un tema que me apasiona muchísimo porque también, aparte de ser fisioterapeuta, soy terapista respiratorio y desde hace mucho tiempo vengo siguiendo esto. Básicamente yo tengo esta máscara es porque me encantó desde un principio, desde que conocí este sistema. Me gustó muchísimo la propuesta y dije tengo que probarlo. Lo he hecho y lo recomiendo muchísimo. Si quieres tener un rendimiento mucho mejor, si quieres hacer una actividad cardiovascular y quieres subir de nivel, este entrenamiento es buenísimo. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Cualquier pregunta, cualquier inquietud lo pueden dejar en los comentarios, que yo los leo todos, los respondo todos. Ya saben, cualquier pregunta, cualquier consulta, simplemente
manden el mensajito que yo se los contesto lo antes posible. Recuerden también suscribirse al canal, darle like y compartirlo. Nos vemos en el próximo.